Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas tardes. Aquí estamos otra vez para platicar con ustedes, para que dialoguemos en torno a la palabra de Dios acerca de nuestro espacio Cristianismo Profundo. Continuamos, Yoba, en las lecciones acerca de la fe. Así es. Recordando, Yoba, que el tema principal es del pecado al servicio a la vida eterna. Nos hemos detenido bastante tiempo en ver las herramientas que Dios nos da para ser eficientes en el servicio, antes de que hablemos de la vida eterna. Correcto. ¿Verdad? Y en este tiempo hemos estado hablando aquí acerca de diferentes temas, hermanos. Las semanas pasadas hablamos acerca de la fe, lo que definimos la fe, qué es la fe, y luego explicamos ampliamente acerca de la fe salvadora, lo que implica la fe salvadora. Así es. ¿Verdad? Entonces vamos a continuar ahora, hermanos, con otro subtema dentro de la misma fe, que le llamamos la fe y la obediencia. Y antes de entrar aquí, vamos a orar. ¿Qué te parece? ¿Quieres guiarnos en tu oración? Claro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tener este tiempo, Padre, que sin duda alguna es de bendición para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nuestro corazón sea preparado, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestra vida a través de tu poderosa palabra, que sea obrando en nuestra vida y también en la vida de cada una de las personas que se dispongan a ver este video, Señor. Que tu palabra, con su poder maravilloso, Señor, sea transformando vidas, sea transformando mentalidades, sea rompiendo cadenas, quitando venda de los ojos, Señor. Que tu palabra obre en el corazón de cada una de las personas conforme a tu santo propósito, Padre. Te damos honra y gloria por tener este tiempo que nos bendice. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, tómense un minutito si no lo ha hecho para acercarse todo lo que necesita, su Biblia principalmente, porque vamos a estar viendo algunos pasajes, su marcador, su lápiz, su cuaderno. Esperamos en Dios que estas notas, que estos comentarios que tenemos aquí sigan siendo de bendición para sus vidas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy, hermanos, la tremenda relación que existe entre la fe y la obediencia. Ok. ¿Cómo ves, yo? Muy bien. ¿Ok? Pues vamos a tratar de definir una vez más o dejar claro, hermanos, lo que es la fe. La fe es más que un ocasional reconocimiento mental de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. No se trata solamente de saberlo intelectualmente, pastor, ¿no? Exacto, es de lo que estuvimos hablando las 2 semanas pasadas. Sí. Un tipo de fe que practicamos los seres humanos, porque no es el cristiano, sino los seres humanos, practicamos ese tipo de fe que nos lleva a pensar: Dios existe, número 1. Y número 2, es ese creer que Dios existe, o que algo supremo, algo divino existe, nos lleva a tener una reacción eventual, por lo menos en nuestra mente. Cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en un peligro, cuando estamos en situaciones difíciles, ¿no? Por lo menos viene la expresión: ¡ay, Dios! Sí. Dios mío, ayúdame. Y es lo que acabas de explicar. Eso solamente sale de nuestra mente. Sí. Pero no es lo que Dios quiere. No, y la semana pasada definíamos esos tipos de fe, o lo definimos en 3 tipos de fe diferentes. Sí. La fe intelectual, la fe temporal y la fe salvadora. Sí. Que ya la lección pasada, a las personas que no lo hayan visto, la semana pasada hablamos mucho respecto a lo que es la fe salvadora. Ese era el enfoque que queríamos tener, la verdad. Claro. Y hermanos, también Dios quiere que aquellos que han sido salvados continúen viviendo por fe. También la semana pasada decíamos que vivir por fe es un estilo de vida, sí. Vivir con fe. Sí. Es decir, Él quiere que nuestra fe nos lleve a la fidelidad. Y hay algunos pasajes que confirman o fundamentan esto, ¿no, pastor? Sí, tenemos por ejemplo del Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2 versículo 4 nos dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y el apóstol Pablo echó mano, de este pasaje en repetidas ocasiones. En Romanos 1.17 literalmente lo repite. Dice Romanos 1.17:
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Te acuerdas que te pregunté, ¿dónde dice eso? Sí. Es precisamente Habacuc. Ya sé dónde está. Ahí está, Habacuc 2:4. Sí. Y también a los Gálatas, en 2 ocasiones les dice, por ejemplo, en 2:20 de Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No siempre decimos eso, pero así debe de ser. Sí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También en el capítulo 3, versículo 11, también de Gálatas, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Okay. Y hablamos mucho de eso, de la ley y de la fe y de la justificación. Hablamos mucho de eso las 2 lecciones pasadas. Muy bien. Y el escritor de los Hebreos, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículos 37 al 39, dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Y cada uno de estos pasajes, Jehová nos lleva a decir sí al comentario que acabas de hacer. La fe que el Señor espera de nosotros no es un recordatorio ocasional, no es una expresión ocasional dependiendo de las circunstancias, sino que Dios quiere que los que hemos creído en Él continuemos, a partir de que entregamos nuestra vida a Cristo y hasta que estemos en la eternidad, continuemos viviendo por fe. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que nosotros como creyentes, como cristianos, continuemos viviendo por fe y sea esto nuestro estilo de vida? Y que este estilo de vida nos lleve a vivir en fidelidad a Dios. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué dice Santiago de la fe que no va acompañada de la acción? Exacto. Bueno, creo que esto que acabas de decir últimamente, antes de citar la pregunta, Jehová, nos lleva a que, como lo mencionábamos en semanas pasadas, la fe es visible, se manifiesta. Ajá. Se deja ver, ¿no? Sí. Se deja ver. Y es ahí de donde vienen esas preguntas que vamos a platicar ahorita. ¿Vuelves a decir cómo me dijiste? ¿Qué dice Santiago de la fe que no va acompañada de la acción? Bueno, lean todo el libro de Santiago, ¿no? Toda la carta de Santiago habla mucho acerca de esto. En esta ocasión comentamos el capítulo 2, el verso 17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Correcto. Es decir, una fe sin obras no es una verdadera fe. Eso es absolutamente claro. Lo que Santiago está enfatizando aquí, Jehová, es que no somos salvados solo por una fe de palabra. Correcto. ¿Ok? Sino por aquella clase de fe que resulta de una vida de buenas obras. En otras palabras, las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto. No son la causa, las obras, sino el efecto. Juan Calvino lo expresó de esta manera muy, muy simple, Jehová, y me encanta esta frase. A ver, ponle atención. A ver. Juan Calvino dijo: somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que queda sola. Correcto. No somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que queda sola. Es una fe que tiene resultados. Amén. Y las semanas pasadas ya habíamos comentado algo al respecto, como decía el pastor. Las obras son lo que de alguna manera certifican nuestra fe. No se trata solamente de decir que Jesús es nuestro Señor, porque el mismo Jesucristo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Claro, ¿no? claro. Es nuestra obediencia, son nuestras obras lo que certifican nuestra fe.
Y un ejemplo, hermanos, de esto es como, por ejemplo, en una expresión que solamente se queda en palabras. Es como cuando decimos amar a alguien, es el amor de mi vida, lo amo con todo mi corazón, pero no hay muestras de cariño, no hay respeto, no hay cuidado, no hay responsabilidad. Es decir, mis obras niegan lo que yo estoy diciendo por mi boca, ¿no? Entonces, algo congruente sería decir que yo amo a alguien y demostrarlo por medio de mis acciones, de mis obras. Bueno, es lo mismo. Tenemos que demostrar y certificar una fe genuina, una fe real a través de nuestras obras. Es el resultado de la fe. Y por eso el tema, precisamente yo de lo que estamos tratando ahorita, fe y obediencia. Así es. He estado pensando mucho últimamente acerca de esto, Yoba, y concluimos en la lectura de las Escrituras al pasar por el Antiguo Testamento que gran parte de la dificultad del pueblo de Israel fue el resultado de su vida en desobediencia a los mandamientos de Dios. Claro, ¿verdad? Claro. Y Dios no ha cambiado. Por eso el tema de ahora, la fe y la obediencia. Amén. Y la obediencia se manifiesta a través de frutos, Sí. de acciones, ¿verdad? Bien lo dijo el apóstol Pablo a Efesios, tú recordarás, un versículo, hermanos, que citamos mucho cuando hablamos de la salvación por la gracia, es Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y ahí está el elemento, por medio de la fe. Sí. Eso no es de nosotros, pues es don de Dios. El 9 muy claramente explica, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero el 10, Jehová tiene una declaración muy linda que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exacto. No por las obras somos salvos, pero son el resultado, o dicho de otra manera, causa y efecto. Exacto. Y algo que podemos ver, hermanos, también en la palabra de Dios, es que creo es la única evidencia que certifica una fe genuina. Vemos, por ejemplo, en Mateo 25, que hubo personas que echaron fuera demonios, que profesaban al Señor como su Señor, que hacían milagros, que hacían prodigios, pero que Jesús expresó y les dijo, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de decirlo. Y lo único que podemos considerar como algo que puede certificar nuestra fe como algo genuino es la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Sí, tú te recordarás en los evangelios ese pasaje donde Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, liberamos endemoniados, profetizamos, hablamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, yo les declararé en ese momento, no los conocí. Exacto. Hermanos, ese pasaje es muy tremendo, muy cruel, muy revelador, porque el ejercicio del ministerio y la práctica de los dones no es evidencia, Jehová, de una fe genuina. Correcto. A lo largo de la historia podemos darnos cuenta que muchas veces es el ejercicio de algo profesional, no de fe. Sí. Y por eso no debemos extrañarnos de esas duras y serias palabras del Señor, que a aquellos que dicen en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto y esto, el Señor les diga, yo no te conozco, ¿verdad? En cambio, el apóstol Pablo enseña a los Gálatas en el capítulo 5, 22, acerca de el fruto como evidencia de la obra de Dios en nuestros corazones. Exacto. Entonces una cosa es practicar los dones y los ministerios, y otra cosa es mostrar el fruto del Espíritu como resultado de tener nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Sí, y desgraciadamente creo que es algo como que muy común en las iglesias, ver a gente que está tan metida en las actividades, está tan ocupado, que piensa que estar tan ocupado en las cosas de Dios es estar bien con el Señor. Tener como activismo, se puede decir. Sí, sí, sí. Y su fe está depositada precisamente en esas obras, en hacer mucho, pero no necesariamente es
es estar... Es resultado de fe. Exacto. Sí. Sí, y al contrario, trae cansancio y al rato decepción. Ajá. Y se olvida de todo eso. Y muchos cristianos se confunden, yo en eso, porque cuando ven esa clase de activismo y luego ven desánimo, dicen, pues ¿qué pasó? El hermano que tenía tanta fe. No tenía fe, simplemente estaba ocupado en cosas que él quería hacer, que pensaba que era lo que Dios quería, cuando realmente lo que Dios quiere en primer lugar, y lo sabemos por la palabra, es nuestro corazón, es nuestra atención y es nuestra comunión con Él. Eso es principal. Amén. Lo demás es resultado. Ok. ¿Verdad? Y entonces la pregunta que salta o resurge ¿es suficiente, pastor, con decir que creemos en Dios? No, por todo lo que dijimos ahorita. Ok. Simplemente no. Pero el apóstol Santiago también lo dice, aborda ese tema. Ajá. En el capítulo 2 y el verso 19. El apóstol escribe y dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿O tú crees que Dios existe? Ajá. Dice, ¿haces bien? ¿Está bien? También los demonios creen y tiemblan. Sí. Entonces la respuesta es no, porque si los demonios, si estamos practicando nosotros el creer en Dios de la misma manera en que los demonios creen, no es suficiente. Necesita verse a través de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser, pero sobre todo de el resultado de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Entonces, sí, por eso creo, hermanos, que he escuchado en algunas ocasiones en las que dicen, bueno, yo le entregué mi vida a Cristo y Él es el Salvador, se hizo el Salvador de mi vida, mas nunca fue el Señor de mi vida. Y yo creo que eso no es posible. No, nunca. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Él se hace nuestro Salvador y nuestro Señor. Él se vuelve el dueño de nuestra vida. No se trata solamente de hacer una confesión de fe, de simples palabras, sino realmente vivir sometidos al señorío de Cristo. Exacto. Y mostrar el fruto del Espíritu. Sí. Creo yo que ahí es donde tenemos, hermanos, mucha discusión, por decirlo de alguna manera, o mucha diversidad de pensamiento con otros grupos religiosos. Los grupos religiosos se basan mucho en las reglas internas más que en lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Entonces, cuando tú no obedeces las reglas internas de X grupo religioso, muchas veces rayando en lo sectario, si no obedeces las reglas, pues tú no estás bien delante de Dios. Tú no eres cristiano, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero no te están hablando de lo que dice la Biblia y de someterte a la Biblia, sino a los preceptos humanos. Sí, claro. Y eso es lo que nos lleva a tener diferentes maneras de pensar y diferentes opiniones. Sí. Pero es definitivamente por ignorancia de lo que enseña la palabra de Dios, y especialmente en este tema que vamos a comentar ahorita un poquito más, del señorío de Cristo. Amén. Pero bueno, el apóstol Pablo también aborda algo de este tema, y yo te pregunto, ajá, ¿a qué son llamadas todas las personas según el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos? Bueno, hermanos, como bien lo dice el pastor, la respuesta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 5, que dice lo siguiente: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿A qué son llamadas todas las personas? A la obediencia, para la obediencia a la fe. Este pasaje es bien interesante, leí un parrafito, hermanos, de un comentario del pastor John MacArthur, y él explica esto, hermanos. Esperamos compartirles este pensamiento, es del pastor John MacArthur, esperamos que estemos de acuerdo con él. Dice, cuando habla del apostolado, dice, Romanos 1.5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pues hablando de eso, aquí el término apóstol se refiere a los 12 de una manera única y exclusiva. Okay. Definitivamente. En un sentido más amplio y menos oficial, puede describir a cualquier creyente a quien Dios haya enviado con el mensaje de salvación.
es donde incluye aquí la gracia y el apostolado, Ajá. que puede hacer mención a todo aquel creyente que haya sido enviado por el Señor con el mensaje de salvación. Okay. Y en ese sentido, Yoba, ya que estudiamos la gran comisión y todos los pasajes que hablan de la predicación, pues cada creyente, hemos dicho muchas veces, no somos llamados para estar en un auditorio solamente, ni somos llamados para estar ocupando una banca en un lugar. Hemos sido llamados para el mensaje principal, para el que hemos sido llamados a comunicar, es el mensaje de la salvación. Sí. Entonces, Hay un propósito. Hay un propósito principal. Y eso es lo que está hablando aquí de la gracia y el apostolado. Y luego dice, para la obediencia a la fe. La verdadera fe que salva siempre, hermanos, produce obediencia, y lo que estabas tú diciendo hace rato yo, y sumisión al señorío de Jesucristo. Amén. Si no hay obediencia y si no hay sumisión al señorío de Cristo, cuestionemos a lo que le estamos llamando salvación. Sí, si nuestra fe realmente es una fe salvadora, ¿no? Si realmente lo es, Sí. o nada más está aquí en nuestra mente. Sí, sí, sí. Porque hay personas incluso que pueden tener décadas Sí, claro. dentro de la iglesia Sí, y claro. no estar ejerciendo una fe salvadora, ¿no? Una fe salvadora, exacto. Y por esa razón nos vemos, hermanos, tristemente vemos, perdón, ojalá fuera genuino, pero muchas veces vemos a muchas personas en diferentes templos cuando son retados a entregar su vida a Cristo, vuelven a usar el altar vez tras vez, Sí. vez tras vez, pero al salir del templo la manera de vivir es completamente la misma. Entonces, realmente, número uno, no hay una conversión genuina, no hay un reconocimiento de la obra de Cristo, número uno. Y número dos, el siguiente paso, hermanos, es someternos al señorío de Cristo. Esto es, hermanos, lo que va a provocar en nosotros la obediencia a la palabra de Dios. El someternos al señorío de Cristo. Jesús lo dijo muchas veces, Jehová, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Sí, sí, sí. Entonces, pero es que a eso somos llamados todas las personas, según el apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 1, versículo 5, a la obediencia, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, es decir, del nombre del Señor. Amén. Y pues vemos, hermanos, y ratificamos una vez más que la fe o la manera de saber si realmente somos o estamos ejerciendo la fe salvadora es si hay obediencia en nuestra vida. Y en la palabra de Dios, hermanos, encontramos un compendio, un extenso linaje de personajes que fueron obedientes, que practicaron una fe genuina y lo demostraron a través de sus obras y de sus hechos, ¿no? Y el libro donde más testimonios, donde más ejemplos encontramos es en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, por ejemplo, es ¿qué hizo Abel por fe? Este es un ejemplo claro de la fe. Sí. Híjole, vamos a tener que hablar mucho de Hebreos 11. Sí. Vamos a empezar con este. Uh-huh. Y quién sabe qué tanto avancemos. Y es que, Yoba, estás escogiendo el de los más difíciles de explicar. Ok. Por eso le hice la pregunta a Estefan. No, bueno, todos sabemos la historia del inicio del Génesis, ¿no? Después de que Adán y Eva tuvieron a sus hijos y cómo el uno mató al otro, y sí, etcétera, etcétera. Y de eso da testimonio el escritor de los Hebreos cientos de años después. Y da testimonio de este capítulo que mencionas de Hebreos 11, el testimonio, la mayor parte son de personajes que vivieron antes del nacimiento de Jesús. Sí. Vamos a decir, los personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y empezando con Abel, este es el testimonio, hermanos, de Hebreos 11:4, que dice:
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios, qué tremenda declaración, hermanos, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Abel ofreció más excelente sacrificio. Y tenemos que ser honestos, hermanos, tanto si leemos los primeros capítulos de Génesis o leemos el testimonio del escritor de los Hebreos, que no sabemos la razón exacta de la excelencia del sacrificio de Abel. No nos es revelado por el escritor de los Hebreos, pero está implícito. Déjenme mencionarlo de esta manera, pónganme atención, hermanos. La excelencia del sacrificio está implícito en más pasajes de la palabra de Dios. Este pasaje que leímos de Hebreos 11:4 termina diciendo Jehová, y muerto aún habla por ella. Y Hebreos 12, versículo 24, hablando de Jesucristo, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Okay. O sea, la de Abel, esto quiere decir que no está rechazando la ofrenda del sacrificio de Abel, pero obviamente la de Cristo sobrepasa en todo. Claro. O sea, Cristo sobrepasa todo en todo. Y el asunto del sacrificio de la sangre aquí no es rechazado. Quien habla de que el sacrificio que ofreció Abel fue muy bueno. Por eso el escritor dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Okay. Aquí se destaca la fe de Abel. Sabemos, hermanos, que ambos hermanos, Caín y Abel, ellos sí sabían lo que requería Dios de ellos. Abel obedeció y Caín optó por no hacerlo. Abel actuó por fe, porque ese es el testimonio de la palabra, y Caín demostró su incredulidad. Por eso vemos las consecuencias en el relato del Génesis de lo que pasó con Caín. Okay. ¿Me entendiste? Sí, ¿O no sí, repito? sí. Bueno, ahora te ves el video. Pero es que es algo tremendo. Vos te digas, escogiste el más difícil. Ya sé, lo que estoy viendo. Qué bueno que ya lo explicó. Pero, hermanos, definitivamente la Biblia sigue dando testimonio del sacrificio de Abel. Nos fuimos un capítulo más adelante, que solamente el derramamiento de sangre que hizo Abel por fe fue superado por el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, amén. ¿Verdad? Pero esto fue lo que hizo Abel, y destacamos en esta ocasión: lo hizo por fe. Amén. Y pues como bien les decía, hermanos, el capítulo 11 de Hebreos tiene un compendio de muchos personajes que practicaron o pusieron por obra su fe. Ajá. ¿Y quiere que veamos un ejemplo más? ¿O? No, yo creo que le vamos a parar ahí, Jehová. El tiempo se nos ha agotado y tenemos muchos pasajes más que hablan al respecto. De hecho, hermanos, es muy probable que esta lección la partamos en 3. Esta es la primera. Sí. Esperemos a ver cuánto avanzamos la segunda, porque vamos a hablar de muchos otros más personajes que mostraron, Jehová, hacemos énfasis, su fe a través de la obediencia, aun cuando toda la lógica humana decía: no es por ahí. Ajá. ¿Verdad? Entonces, mejor, ¿qué te parece si ahí le paramos? Ok, correcto. Ahí le paramos. Y, hermanos, no se pierda la próxima semana, que vamos a continuar con esto. Pero por lo pronto, Jehová piensa en un pensamiento, yo les dejo con un pensamiento. Hermanos, no es suficiente decir creo en Dios. Se demuestra a través de acciones. Y la mejor acción que demuestra nuestra fe y nuestra creencia en Dios es la obediencia. ¿Cómo ves? Jesucristo dijo: mis hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la manera de demostrarle nuestra fe al Señor. De nuestra fe al Señor. Vamos a orar, hermanos.
Amado Padre y Dios nuestro, te agradecemos esta tarde, noche, por la bendición de abrir tu palabra y apasionarnos al hablar de esta fe que requiere ser demostrada a través de acciones. La acción principal que podemos mostrar es nuestra obediencia. Por favor, habla a nuestro corazón. Por favor, habla a nuestra vida y permítanos llevar esta lección a la práctica, a la obediencia, y nos gozamos al escuchar todas las instrucciones de tus siervos en la palabra a las diferentes iglesias, y nos gozamos a ver el testimonio de todos nuestros hermanos, de todos los hombres que nosotros ahora conocemos como los héroes de la fe. Seguiremos gozándonos la próxima semana al platicar de algunos de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ponemos pausa, hermanos, y la quitaremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.